que traigo son muy didácticos y por los diferentes trabajos prácticos que me mandaron, estoy muy contento porque se está entendiendo el objetivo de nuestra clase. Que como dije en la primera clase, hay dos tipos de objetivos. Uno que son propiamente los técnicos, que tienen que ver propiamente con la arquitectura, con todo lo que nuestra malla curricular nos exige. Y otro es el aspecto de crecimiento humano que uno logra con la enseñanza, con el autoaprendizaje. Y veo que hay interesados en avanzar en esa línea, que es justamente el autoaprendizaje es la naturaleza esencial de un universitario. Incluso uno de los compañeros me pidió que diera referencias sobre algún libro que puede ser de interés para ustedes, para acompañar esa parte más personal y humana de nuestra carrera. Y por eso les doy la referencia de un libro que hay en YouTube, libre, sin costo, en Google hay. Y el autor se llama Viktor Frankl, B corta I-K-T-O-R-T, Viktor. El apellido F-R-A-N-K-L, Viktor Frankl. Y el título de la obra es El hombre en busca de sentido. El hombre en busca de sentido. Es un libro pequeño, pero de una gran profundidad. Da muchas luces. Y la clave para sobrellevar, digamos, sorpresas como las que tenemos ahora, que nos cambia la vida de un día para otro y a veces estamos o preparados o no muy preparados, vamos a decir, para afrontar eso. Y entonces el autor que pasó, digamos, en las peores circunstancias, logra salir adelante con la fe, con la esperanza y el dar sentido a su vida. Cada uno de nosotros tiene que preguntarse, bueno, ¿cuál es el sentido de mi vida ahora? Anoten esta pregunta. Y todos los días pregúntense, digamos. Y entonces sus actividades van a ir acompañando a ese sentido de la vida con el fin de ir logrando sus metas, aquello que ustedes desean, que son escalonadas, desde luego, en una carrera son escalonadas. Pero es importante ir agregando un peldaño más o una piedra más al, digamos, la construcción que ustedes como persona van a hacer. Entonces, Viktor Frankl creo que es un libro inspirador, luminoso, de gran fuerza y que es un poco en la línea del objetivo personal para que ustedes crezcan como personas. Ya en el caso concreto de nuestro tema de hoy, les decía que recibí con mucho beneplácito los diferentes trabajos prácticos, algunos de ellos, bueno, todos aplicando las 6 coordenadas de arquitectura, lo que es ya un gran avance que ustedes hayan aplicado las 6 coordenadas de arquitectura, que son variables que unidas construyen lo que llamamos arquitectura a un tema concreto. O sea, ustedes aplicaron una teoría, que son las 6 coordenadas, a un tema concreto de su cercanía, como puede ser su casa, su vivienda, una escuela de su comunidad, o puede ser la catedral de Encarnación, digamos, y así diferentes temas que fueron tomando ustedes a los cuales le aplicaron las 6 coordenadas. Y el hecho de aplicar un concepto teórico a algo concreto produce entonces ese relato que ustedes hacen ya en el trabajo práctico, y ese ya es una construcción de conocimiento. O sea, ustedes están haciendo, a lo mejor inconscientemente, pero en mi caso, yo sugiriéndole el inicio de un proceso investigativo.
¿Y cuáles son los pasos? Los pasos son, digamos, en este caso, conversamos en la clase, damos orientaciones, planteamos el ejercicio. Plantear el ejercicio. 2, dar por decir, en este caso, di yo el marco teórico con el cual ustedes van a contrastar la realidad. Van ustedes a la realidad y de esa percepción y de ese razonamiento escriben el relato. Entonces ahí tenemos un camino, un paso a paso muy propio de toda investigación científica. Es claro que es el primer paso y en la medida que nosotros, digamos, repitamos este proceso, se va haciendo en ustedes prácticamente algo común, algo sencillo, y iremos avanzando de esa manera. Entonces me sentí muy contento, y también me sentí contento de que como resultado de estas 2 clases anteriores, como tema central, hayan elegido, desde luego cada uno según su personalidad. Unos eligieron el aspecto investigativo, otros eligieron las 6 coordenadas, otros eligieron el autoaprendizaje, otro una mirada de la arquitectura. O sea, estamos en el tema y lo estamos abordando bien. Entonces, creo que con esta clase de hoy vamos a redondear un poco el tema que ha sido el comienzo, que es el modernismo en la arquitectura, la modernidad, la arquitectura moderna que se llamó, y que tuvo, como les expliqué en clases anteriores, un origen en la Revolución Industrial, etcétera, etcétera. Para eso están las 2 anteriores clases grabadas. Esta también está siendo grabada. Quería saber si alguno de ustedes escuchó la grabación de la clase anterior. Si pudieran contestarme, por favor. ¿Alguno de ustedes escuchó las clases anteriores? Yo, profe, ya escuché la clase anterior para buscar la palabra. Ah, muy bien, muy bien. Entonces ya hay una lección de parte tuya de lo que consideras importante. Eso tenés que tenerlo en tu cuaderno, y de cada clase vamos a elegir el aprendizaje significativo. Entonces ya va a ser el tercero. Y después vamos a enlazar todos y vamos a ver si con las clases vamos respondiendo a esas expectativas que tienen. También, solo de paso, este fin de semana hubo el Foro de Ciudades, Desarrollo, Consecuencias Sociales de Grandes Proyectos. No sé si alguien pudo escuchar las conferencias, las preguntas que se planteaban. Querría saber un poco si alguien se inscribió en el foro. Yo pude ver un poco. Sí, muy bien. Yo, profe, estuve viendo también. De los profesores. Rosalba también. Fantástico. Tengan presente, porque de ese foro y de las conferencias también tienen que ver con lo nuestro, porque fue una obra que se trajo aquí, eso afectó a la población, la población vive en ciertas condiciones, y la investigación es una especie de reflexión sobre esos acontecimientos. Entonces, un proceso investigativo más complejo del que ustedes están comenzando conmigo, pero al final son los mismos pasos. Entonces, en algún momento a lo mejor de esta clase podemos escuchar a Rosalba y al otro compañero, aunque sea brevemente, su opinión sobre lo que fue ese encuentro, foro de ciudades, desarrollo y consecuencias sociales de grandes proyectos. Bueno, entonces, ¿cuántos ya están para comenzar la clase definitivamente? Muy bien. Entonces comienzo la clase de introducción a la arquitectura y comencé con el comentario sobre el trabajo 2. Me pareció interesante. El trabajo próximo va a ser siempre siguiendo este avance del tema que ustedes hicieron, y como voy a mostrar a lo largo del curso de esta clase, ahora les toca a ustedes hacer un croquis de la obra elegida, que voy a explicar en el paso siguiente, para que ustedes ya dieron una respuesta en forma de palabras,
ahora será interesante que como arquitectos futuros den su respuesta en forma de un croquis, de un dibujo que voy a explicar después, muy sencillo, porque es perceptivo en la parte referida a ejercicio práctico. Y ahora sí comienzo con el contenido de esta clase de hoy, y es los muy famosos 5 puntos de la arquitectura de Le Corbusier, un poco el maestro del modernismo francés y después mundial. Esto que está aquí es como los criterios bajo los cuales se construye una obra de la modernidad. La modernidad del año 1945 en adelante, ¿no? No se olviden de eso. ¿Y cuáles son? Primero, elevación de pilotes. Pilotes son pilares, que pueden ser de hormigón armado, de hierro, no se olviden, revolución industrial. La superficie a nivel del suelo debe ser ocupado por una cochera, el movimiento del auto. Si es que una clase media que tiene un auto, una motoneta, una bicicleta. El protagonista del espacio público en la era industrial, no se olviden también de eso. O por continuidad del verde, pero como continuidad. La obra se instala ahí y, digamos, no tiene mucho en cuenta la parte de verde. La estructura es de hormigón armado, o sea, con pilotes, digamos, es la estructura. Entonces la planta que queda arriba es libre. No es que hay murallas y esas cosas que sostienen el techo, ¿no? La planta es libre porque es una estructura de hormigón armado. O puede ser también de acero, de hierro. La estructura debe colocarse sobre el perímetro del proyecto, o sea, en la parte del límite del proyecto, de manera que no interfiera con el diseño de ninguna forma. O sea, una planta libre y la estructura no debe molestar al diseño de ninguna forma. Fachada libre, o sea, también la fachada es libre, porque la estructura sostiene todo. La estructura se retira de la línea del frente para permitirle mayor libertad para componer la fachada. Ventana horizontal, de punta a punta. Una consecuencia de la fachada libre, la abertura puede prolongarse a lo largo de toda la extensión de la fachada, garantizando un óptimo nivel de iluminación para todo el ambiente. Y el último, quinto punto, es terraza-jardín. La cantidad de espacio natural que un edificio ocupa con su implantación debe ser devuelto a la naturaleza, una especie de techo vegetal, lo cual se logra con la creación de un jardín en la cubierta del edificio. Ahí tienen los 5 puntos para entender una obra de la modernidad original. Y esa modernidad, no se olviden, es racional, énfasis racional, o sea, es hecha a cálculo, es funcional, o sea, se hace para una finalidad concreta, y es una máquina, así como dijo Le Corbusier, la máquina para habitar, para que ese modelo pueda repetirse en serie miles y miles de veces en una fábrica, que es un poco el concepto de la revolución industrial. Pero también no se olviden, esto era, digamos, válido en la época en que nace la arquitectura moderna de la posguerra, 1945 en adelante. Y fue durante 30 años el estilo de arquitectura que podemos decir fue de mayor importancia en la sociedad occidental. La sociedad occidental es Europa, Inglaterra, Estados Unidos y todas las Américas hasta el sur. Durante 30 años, este era el estilo, digamos, dominante. Porque el estilo anterior, lo dijo en clase anterior, era neoclásico.
Neoclásico quiere decir que los clientes querían que su fachada, que digamos su interior, tuviera el estilo griego, de las columnas griegas, estilo romano, el de las villas romanas que se hicieron en Asunción y en muchas partes, y el gótico con esas columnas que van al cielo, etcétera, etcétera. Entonces todo eso se desecha para que entre esta arquitectura, vamos a decir, formal, funcional, como una máquina. Entonces ahora vamos a ver un poco cómo evolucionó esto. La arquitectura de la modernidad, caracterizada por el racionalismo. Racionalismo quiere decir el número, el cálculo, la matemática. El funcionalismo, o sea, el uso que va a tener la obra. Y el maquinismo, o sea, algo repetible en serie, es la revolución industrial. Y tuvo una influencia internacional durante 30 años, aproximadamente. Ahora, el arquitecto Le Corbusier, gran personalidad de Francia, de esta arquitectura, viajó varias veces a nuestro continente, Latinoamérica, en especial a Colombia, Uruguay, Brasil, Argentina, incluso llegó al Paraguay. Les voy a mostrar algo que dejó del Paraguay. Intercambió sus experiencias de la modernidad con los más prestantes arquitectos de esos países. Prestante quiere decir importantes, los más destacados arquitectos de esos países, que desde luego lo recibían con el mayor placer, porque es famoso como profesional arquitecto. Y luego, estos arquitectos que se reunieron con Le Corbusier y sus ideas, son los que difundieron la modernidad en arquitectura, tanto en sus obras como en la enseñanza de la arquitectura. Y aquí ustedes pueden relacionar algo que ya dije antes, cuando les pregunté, ¿de dónde nos viene a nosotros la enseñanza de la arquitectura? ¿Y qué estilo de enseñanza se lleva a cabo en nuestras carreras? Y aquí tienen la respuesta. Aquí tienen la respuesta. Nos vino de Europa. De Europa nos vino. De la evolución de la modernidad, y el señor que nos trajo a difundir fue el arquitecto Le Corbusier. Y ahí está. Por eso dijimos que la Facultad de Arquitectura de Asunción, en 1957, está cumpliendo en estos días 63 años. La Facultad de Arquitectura de Asunción. En YouTube salió un mensaje de saludo del señor decano, felicitando a todos los profesores, estudiantes, administrativos y exalumnos de esa facultad. Yo fui un exalumno de esa facultad y fui docente de esa facultad. Trajo sus planes de estudio de la Facultad de Arquitectura de Uruguay. Y acabamos de decir que al Uruguay llegó Le Corbusier. Vamos a decir. Y entonces la Facultad de Uruguay, que se llama Universidad de la República, hizo su plan de estudio en base a los criterios de la modernidad. Por eso estoy mostrándole esto a ustedes. Pero en la práctica, nuestros arquitectos locales fueron encontrando la necesidad de adaptar los principios de la modernidad que ponen énfasis en las coordenadas universales. La modernidad pone énfasis en las coordenadas universales. Invito a que me digan ustedes cuáles son las coordenadas universales que pone énfasis la modernidad. Les paso la palabra.
Técnicas, plásticas, creo que era, profe. La técnica es local. Ah, local. Sí. Entiendo. Otra es la economía, ¿no? Plástica, economía. Y la tercera, Función. uso, Función. función. Exactamente. Entonces, esas tres coordenadas unidas son el énfasis de la modernidad funcional y maquínica. Entonces, eso era lo que difundían en todas sus obras estos grandes arquitectos. Y eso se trae a Latinoamérica por Le Corbusier, pero nosotros no tenemos el clima de Europa ni de Estados Unidos. El desarrollo económico y social no es igual. La economía somos diferentes. Y también el diseño en ese momento en nuestros países era la neoclásico. Y entonces ese modelo, digamos, no se pudo aplicar completamente como era en Europa, ¿cierto? Aunque una primera etapa de la arquitectura latinoamericana es con los cánones de la modernidad funcional, maquínica, pero no por mucho tiempo, porque al poco tiempo surge una necesidad de adaptar esa obra a nuestro medio, en especial el aspecto de la naturaleza, Entonces, por ejemplo, esta es la obra clásica de Le Corbusier para el modernismo, vamos a decir, racional, funcionalista, maquinista. Y ahí podemos ver, por ejemplo, los 5 principios en esta obra. Creo que en la próxima se muestra. Ahí está el plano, vamos a decir, de la obra. La Villa Savoye se llama, en Francia. Y aquí está todo. Pilares, los pilares, ventana corrida. ¿Por qué es ventana corrida? Porque ya toda la fachada es libre de la estructura. Aquí tienen la razón. Yo puedo poner en una pregunta. Vamos a ver quién me contesta. Las ventanas corridas de la modernidad sostienen el peso del techo. ¿Verdadero o falso? Súper falso. Falso, claro, que estamos diciendo que son los pilares y la estructura lo que sostiene todo. Entonces, tengan en cuenta esa cuestión. También el hecho de que sea ventana corrida permite que la luz de afuera entre a iluminar el interior. Si hay estructuras libres, hay planta libre. Planta libre quiere decir los espacios para el dormitorio, para la cocina, para el baño, para las rampas, acá se ve que usan rampas. En fin, la disposición de diferentes usos para responder necesidades al interior es libre. ¿Por qué? Porque hay una estructura de pilares libre. Hay también techo jardín, vamos a decir, techo jardín. El techo es plano, vamos a decir techo jardín. Entonces, esto llevar a Latinoamérica tiene que sufrir obviamente ajustes, porque nuestra realidad tiene otro clima. Imagínense que tengamos una casa donde tengamos una ventana corrida y que dé al oeste en la tarde. El oeste, en verano, en Encarnación. Entonces, yo creo que no va a haber necesidad de cocina, porque con el calor que entra de afuera, se va a cocer todo. Entonces, son pequeños detalles que le digo que hay que tener en cuenta. Entonces, esto duró como 20 años
su difusión internacional, incluido en nuestros países. Y aquí hay unos croquis de Le Corbusier. Yo quisiera, como trabajo práctico, de la casa, de la iglesia, o vamos a decir, del colegio que eligieron, hagan un croquis así. Puede ser en un lápiz 2B, puede ser con un carboncillo y mojando, van haciendo. Y aquí tienen ustedes, seguro que Le Corbusier esto es Atenas. Este es el Partenón, el lugar sagrado que tenía el Partenón. Y toda esta zona que podríamos llamar urbana de Atenas es la que se llamó Acrópolis. La Acrópolis de Atenas, donde en su punto más alto estaba el Partenón. Ven ustedes unos pilares, ¿no? Unos pilares importantes de mármol. Eran de mármol todos, disponían de mármol. Es muy clara aquí la distancia entre pilares, que no podía ser tan grande porque tenían que usar un bloque de mármol. Y eso podía solamente tener hasta una cierta medida. Le Corbusier. Este es el del Corbusier clásico. Clásico, vamos a decir, máquina. Ahora, abajo hay una iglesia, también hecha por Le Corbusier. Pero aquí no vemos ninguno de los 5 criterios del modernismo y el funcionalismo. Es una iglesia en Ronchamp, un lugar de Francia, digamos. Y es también, aquí nos quiere mostrar Le Corbusier que no es solo seguir ciegamente los principios de la modernidad, sino el arquitecto tiene que tener la libertad de adaptar su diseño a las condiciones del medio. Por eso se pone siempre esta obra como que Le Corbusier era realmente un gran arquitecto que no se quedó solamente como algo mecánico, algo que se repite, sino hacía falta también la creatividad. Y por eso ese dibujo de abajo. Y el tercero, un diseño de Le Corbusier cuando pasó por la República del Paraguay. ¿Y qué menciona él? Las canastas que llevaban las chiperas. Y también le llamó mucho la atención el verde de Asunción, el verde. Y son comentarios que hizo. Él no llegó acá a hablar creo que con ningún arquitecto, no teníamos ya todavía una escuela como había en los otros países que visitó. Pero ahí tienen un croquis. Y ahí tienen el ejemplo que puede hacer un arquitecto como diseñador, digamos, para ir viendo, al mirar el territorio, el texto, va diseñando con su lápiz, con su tinta china, etcétera, etcétera. Y lo que está haciendo es leer el espacio, leer el paisaje en forma espacial. Pero entonces vemos el modernismo clásico y con la iglesia vemos ya un modernismo avanzado. Ahora, esto sí va a ser nuevo para ustedes, porque la obra tiene que tener también una medida, ¿cierto? Una medida. Y Le Corbusier dijo, tenemos que encontrar la medida que nos es propio a nosotros, antropológicamente. Y por eso escribió esta especie de modelo que él le llamó el modulor. El modulor. Y es una persona levantando la mano, vamos a decir, y para cada parte, ustedes ven que tiene su metro. Y el máximo viene a ser como 2,26. Entonces, ¿por qué creen que nuestras puertas miden 1,10? Perdón, 2,10 y 2,20. Todavía se tomó de eso. Incluso hay un libro, dije, de una especie de manual de mediciones que se llama Neufer. Lo cité en mi clase anterior, que es un manual alemán de mediciones. Y ese es el que se usa en la República del Paraguay. Pero ese manual se hizo en Alemania, como la medida de Le Corbusier se hizo en París. Entonces, todas estas cuestiones hay que reflexionarlas, repensarlas
y ver cómo es realmente nuestra estatura, vamos a decir, antropológicamente. Y a partir de eso es que vienen nuestros muebles, nuestra altura de la cocina, las camas. O sea, el tamaño, la medida es antropológica. No es algo que uno importa del extranjero, que es lo que yo he venido desde la primera clase diciendo. No es algo que se importa del extranjero. También la arquitectura no se importa. Puede que tenga variables universales, pero lo central es lo local, la cultura local, como lo muestra muy bien Bayardo, vamos a decir. La gente, antropológicamente, nosotros tenemos una manera de ser, un espacio que cada uno de nosotros tiene. En griego se dice ethos, E-T-H-O-S, E-T-H-O-S. Es un concepto antropológico. Es el aire que yo muevo con mi movimiento, con mis movimientos. Entonces, y nos pasan, a mí también me pasa a veces cuando estoy en mi casa y voy a otro lado, no me adapto fácil a otro lugar. Puede ser en un hotel o esas cosas, tiene otras medidas. Y uno no se siente tan bien como está en su casa. Entonces la pregunta es, ¿qué es lo que hace que uno se sienta bien? Eso tiene que saber el arquitecto para proyectar. Y entonces este es el modulor de Le Corbusier. Los muestro como algo que ocurrió en la historia de la arquitectura nomás. No es para copiar. Ni tampoco todas las fotos de arquitectos internacionales, no es para copiar. Es para saber que tuvimos que pasar por ahí y nos llegó a nuestros países, pero en nuestros países tomamos en cuenta los aspectos universales, pero lo que debe, digamos, dirigir y determinar el diseño es lo local. Y esta es la segunda parte. Pasan unos años y el modernismo, ahí en diferentes lugares, se va encontrando con la naturaleza. Y uno de los primeros arquitectos, este es un arquitecto sueco, creo que es, Alvar Aalto. Y él le hace, a la modernidad le hace, igual que lo hizo Frank Lloyd Wright. ¿Te acuerdas de la Casa de la Cascada, de la cual tenemos fotografía acá? Y él dijo que la arquitectura no puede estar separada de la naturaleza. Debe estar articulada con la naturaleza. O sea, con el lugar. Con el lugar. E incluso el diseño debe respetar el lugar. Ya no es una máquina. Aquí tienen ustedes, ya no es una máquina. Sino es, podemos decir, una obra que tiene que acompañar a su entorno, a su contexto, con flexibilidad. Aquí se encuentran la naturaleza y la máquina. Vean ustedes, las fotos son maravillosas. En la obra de Ray también. Ray en Estados Unidos, mucho tiempo antes, pregonaba esto, pero nadie le hizo caso en Estados Unidos. A lo mejor tuvo que ir a Aalto muchos años después, cuando se mudó a Estados Unidos, y ahí, digamos, supo que Ray existía y ya defendía estos conceptos sobre lo que tiene que ser la arquitectura unida a la naturaleza. Entonces, esta es la segunda etapa. La primera es la arquitectura, la modernidad racional, funcionalista, maquinista. Esa es una. Esta es la segunda, que es la modernidad que se acerca a la naturaleza, topológica. Topo quiere decir suelo. Se articula al suelo. Entonces tenemos dos ya. Vayan tomando, porque puede haber una pregunta en el futuro. ¿Cuántos avances hizo la arquitectura moderna hasta llegar a nuestros países? Tengan en cuenta esa pregunta. Y acá les muestro, digamos, ya cuando Le Corbusier llega a Colombia, deja la enseñanza para los grandes maestros colombianos, vamos a decir. Esos maestros crean la Facultad de Arquitectura en Bogotá, en Cali, en Medellín, vamos a decir. Y esos principios se van difundiendo. Uno de ellos es este autor, Harold Martínez
Espinal, arquitecto colombiano, nacido en Cali, y él, digamos, antes de la década del 50, digamos, aprendió los principios de la modernidad racional. Y sus primeras obras, digamos que las primeras obras que hizo fue en esa perspectiva. Completamente los pilares, la caja encima, que era una caja geométrica, vamos a decir, cerrada, vamos a decir. Pero a medida que Harold Martínez hizo también viajes a Perú, a México, a Guatemala, donde hay la cultura maya, la cultura inca, vamos a decir, y vio que en nuestros países de Latinoamérica había toda una cultura que no necesitó del modernismo europeo y anglosajón. Aquí había digamos, una arquitectura, la construcción de ciudades, vamos a decir, pero que no se le había dado la importancia ni se la había tenido en cuenta, porque ellas al fin revelan nuestra identidad como sudamericanos. Y entonces el profesor Harold Martínez, el arquitecto Harold Martínez, vamos a decir, entonces viaja por América, pero después viaja por su país, y ahí, en este libro que ustedes ven, Naturaleza y Espacio, dedica una página de croquis de la zona del Pacífico colombiano, donde hay toda una población afro ahí, vamos a decir, y él la dibuja en su diario, en su cartulina, y entonces se pregunta cómo ellos hacían sus pequeños poblados, sus casas, su estructura, y las dibujaba. Y entonces cuando él llegó a ser decano de la Facultad de Arquitectura de la Universidad del Valle, comienza a divulgar en su enseñanza que hay que hacer cambios fuertes en la modernidad racional y cerrada como máquina. Y ahí dice, esta es una parte de un texto del libro, lo tomé yo, desde el final de la década del 50 y durante la década del 60 en Colombia, adquirió gran importancia la corriente topológica. Topos quiere decir suelo y lógica quiere decir orden, quiere decir pensar. Se comenzó a pensar y darle importancia a lo que hay en el suelo, caracterizada por un esfuerzo de realizar una arquitectura del lugar. Un poco lo que decía Aalto, pero esto ya más nuestro, ya supera incluso a Aalto. Consciente de la geografía y de los materiales locales. Fue determinante la influencia conceptual de Bruno Sevi, otro arquitecto, Frank Lloyd Wright, mencionado ya, y de Alvar Aalto, de quien les conté, quienes parecían representar mejor esa tendencia. O sea, se inspiraron en estos autores, pero lo aplicaron ya a su lugar donde ellos viven. La foto esta de la carátula del libro es la casa del arquitecto Harold Martínez. Es una casa familiar que da a la calle, y hacia la calle hay un parque, que es esto que está aquí. Luego está la casa, que podríamos, es de 2 pisos, y sería un modernismo libre, planta libre, y atrás otra vez hay un parque como este. No es grande porque es en plena ciudad, en plena ciudad. Entonces, vean ustedes cómo los jardines, los árboles, las aberturas, crean un espacio interior muy agradable, muy agradable. Y entonces, esto ya no es la modernidad de la época de Walter Gropius, ni de ninguno de los grandes. Esta ya es, digamos, una visión más local, centrada en las variables locales. Bueno, y aquí ya vamos a ver también cómo nos llegó a nosotros
esa modernidad. La foto que está ahí arriba corresponde al arquitecto César Augusto Morra, a quien he citado. Sí. César Augusto Morra, arquitecto, pero también hizo, es uno de los que, gracias a él, podemos conocer mucho de los antecedentes de nuestra historia arquitectónica en el Paraguay. Y ven ahí 3 libros. Uno que se llama Espacios Intermedios y el otro Estructuras Transparentes. Estos libros, los pongo entre comillas, si alguien tiene interés, yo puedo pasarle la referencia para comunicarse con él. Creo que están disponibles en las librerías. Ahora, gracias a estos 2 libros, uno también ve cómo llegó hasta nosotros la modernidad en el Paraguay. Y ahí también ven un tercer libro que se llama Villa Morra. Villa Morra es un barrio ahora uno de los más importantes que hay en Asunción. Y ese fue un barrio de una época anterior en que vino un médico italiano de apellido Morra, bisabuelo del arquitecto Morra, y se compró gran parte de lo que hoy es Villa Morra, hizo un loteo, vendió los lotes y se pobló Villa Morra, y le tomó el nombre del médico, Villa Morra, y sobre la historia de ese barrio también escribió el arquitecto Morra este librito que disponemos en la Biblioteca de Arquitectura. Entonces, ¿qué cuenta el arquitecto Morra? El arquitecto Morra nos cuenta, ven esta obra que está aquí, este es el Colegio Paraguay-Brasil, que hay en Asunción. Autor Afonso Eduardo Reidi, arquitecto brasileño. Obra de arquitectura moderna. Acá en lugar de pilares se tienen como unos, pero son unos pilares tipo V, ¿no? Que van abajo, tipo V. No es el pilar así simple. Y ven ustedes, es una estructura y adentro una caja larga, como ven, larguísima, creo de 100 metros tiene. Y eso se hizo para la Facultad de Filosofía de la Universidad Nacional de Asunción. Después se le agregó un colegio Paraguay-Brasil, creo que vamos a decir. Y es un ejemplo de arquitectura moderna brasileña. Reidi fue un colega de otro gran arquitecto brasilero que fue uno de los fue el diseñador de la obra en Brasilia, Niemeyer, de quien mostré aquí uno de estos días, en la clase anterior, una de sus obras. Entonces eran de la misma época y, digamos, eran los impulsores de lo que podría llamarse la arquitectura brasilera. Muy del lugar. Ya no un modernismo tipo Le Corbusier, aunque ellos comenzaron también porque visitó Le Corbusier y le conoció a Niemeyer, a Reidi, etcétera, etcétera. Pero ellos ya llevaron lo suyo a su clima, a su territorio, a su mar, digamos. Pero el señor Reidi fue funcionario diplomático de la Embajada de Brasil, más o menos allá en la década del 55, 56, por ahí. Y la Embajada de Brasil le pidió este proyecto porque creo que es un aporte de Brasil al Paraguay en el campo educativo. Este colegio Paraguay-Brasil y después la Facultad de Filosofía. Y él fue el diseñador. Pero estando aquí, Afonso Eduardo Reidi supo de que se había fundado la Facultad de Arquitectura en 1957 y él se presentó, así como cualquier vecino entró ahí en la facultad. Nosotros lo que teníamos allá no era grandes edificios, era una casa antigua que hacía una remodelación y ahí estaban sus talleres. Y entró él ahí. Y se metió y se sentó ahí. 8 nomás eran los estudiantes en ese momento, los primeros que egresaron luego, unos años después. Y metió su lápiz a dibujar, etcétera, etcétera.
Y después se supo quién era. Y se metió ahí en el taller de arquitectura, él también, con otros profesores, etcétera, etcétera. Y en una oportunidad les dijo, bueno, les ofrezco ir a Brasilia, a los 8, vamos a decir, para que conozcan la obra de Brasilia y al creador de Brasilia, que en arquitectura, que es Oscar Niemeyer, y al creador de Brasilia como ciudad, que es Lúcio Costa. Imagínense 8 jóvenes ahí, digamos, 8 jóvenes, así se le abrió los ojos, y bueno, queremos ir. Y bueno, al poco tiempo bajó un avión ahí en Asunción y los llevó a los 8 estudiantes de arquitectura, fundadores de la facultad, vamos a decir, los llevó a Brasilia y hablaron con Niemeyer. Niemeyer les mostró sus planos, visitaron Brasilia, que estaban en construcción obviamente. Y ellos vinieron fascinados de esa experiencia. Reilly hizo otras obras en Asunción, pero después terminó su labor diplomática y se regresó a Brasil, donde tiene numerosas obras muy, muy valiosas y en este mismo esquema tropical, vamos a decir. Entonces, por ahí comenzó la arquitectura moderna en el Paraguay. Este fue uno de los impulsores. Y luego ya los egresados de la Facultad de Arquitectura, primera promoción, que nació en 1957, y estamos cumpliendo 63 años, y vamos a ver obras de ellos en las próximas clases, es decir, son los que fueron llevando la modernidad arquitectónica, pero no la modernidad del Corbusier ni de Gropius, sino ya una modernidad más de lugar. Y hay obras ya, los arquitectos actuales ya tienen obras que incluso han sido galardonadas en premios internacionales, donde lo terrenal nuestro, nuestro espíritu, vamos a decir, y nuestra identidad, tiene expresión en la obra arquitectónica. A eso es lo que vamos. Nosotros ya no somos copia de nadie. Nosotros ya pensamos de acuerdo a nuestros valores, a nuestros conocimientos internos y a nuestra sociedad y a nuestra naturaleza. Y de eso es lo que sale como diseño arquitectónico. Entonces, si algo tienen que recordar de mi mensaje es, tomamos las variables universales, que son universales, pero lo central son las variables locales, la gente local, el lugar local y la técnica local. Acá tenemos las tareas que quiero plantearles. Ustedes plantearon interesantes narraciones y fotografías que presentaron con la aplicación de las 6 coordenadas. Y ahí tienen frente de ustedes su escrito. Al mirar, hagan el favor de preguntarse si cuáles de las variables tienen mayor énfasis en la obra que eligieron. Si son las coordenadas universales o las locales. Y eso escriben abajo como relato. Muy bien está ese ejercicio que hicieron de por cada una de las coordenadas hacen el relato. Y aquí viene algo que no sé si se dieron cuenta, pero ustedes al aplicar la teoría de la arquitectura de las coordenadas a una obra concreta que está ahí en la realidad, están haciendo ya una práctica. En el momento de cruzar la teoría con la práctica, construyen otra cosa que se llama praxis. Anoten grande en su cuaderno. P-R-A-X-I-S. Praxis. Praxis es la fusión entre teoría y práctica. Están unidas ya ambas al hacer esa unión. Y esa unión es un nuevo conocimiento. Ya no es más un conocimiento que va a haber en un libro. Ustedes están construyendo ahí nuevo conocimiento. Y es el inicio de la investigación científica.
en este caso de arquitectura. Entonces, si por ejemplo nosotros nos ponemos de acuerdo todos, y entre todos vamos a un lugar, cada uno toma, digamos, una vivienda, etc., y podemos sacar un artículo científico y tenemos en cada una de cada mes, hay ocasiones que la UNAV ofrece para presentar los trabajos científicos. Entonces yo les dije que nuestra carrera era a la vez, digamos, técnica, lo que sería lo que les mostré de el modernismo, etcétera, etcétera, pero también es local, con las variables locales, pero también es personal. Por eso les di a leer el libro de Víctor Frank, para que ustedes sepan optar, sepan elegir por qué estoy aquí, qué es lo que yo busco al estar aquí, y puedan hacer un proyecto de vida casi paso a paso, para ver cómo van creciendo como personas, como estudiantes universitarios y como investigadores iniciales, podríamos decir. Entonces, voy a insistir en este ejercicio. Y el tercer elemento que tiene énfasis la carrera de arquitectura nuestra es formarles también de a poco a ustedes como investigadores, digamos, junior se dice, investigadores en formación, que es lo que necesita la República del Paraguay. No tenía que habernos tomado esta pandemia sin que no tuviéramos nosotros, por más que nos tomó de sorpresa, alguna propuesta que hubiera hecho que estuviésemos mejor preparados para detener esta ola terrible. Nos tomó de sorpresa. Entonces tenemos que estar encerrados en nuestras casas, ¿cierto? En cambio, si formamos una juventud investigadora, vamos a decir, va a poder mirar también el futuro, así como el presente. Porque vivimos en la era del conocimiento. En ese sentido, está interesante esto de dar la clase por, ¿cómo se dice? Por internet y en forma a distancia. Nos reta a nosotros a tener que organizar nuestras clases presenciales en forma, digamos, virtual. Pero, por ejemplo, vea qué fantástico lo que pasó en este encuentro que hicimos el viernes y el sábado pasado. En una misma sala virtual estaba un profesor de México, ¿cierto? Y habló desde de su casa, ahí de su biblioteca. Estaban dos profesores argentinos, ¿cierto? Especialistas en diferentes aspectos de las grandes obras. Después, ¿quién más estaba? El profesor Arash, por ejemplo, que yo conocí, pero su literatura conocí. Ahora lo vi ya escuchando una conferencia. Estaba la abogada investigadora de primer nivel, Jacqueline, que después dirigió el foro del día siguiente. Y estaba yo, en diferentes lugares, pero compartiendo un tema. Y cada uno hablaba así, como dijo no, como dice este otro. Esto después puede sacarse. Entonces, si alguno de los que estuvo la otra vez que dijeron aquí, pudiera hacer un reporte de 15 líneas de qué fue lo que más le llamó la atención de ese encuentro, voy a valorarlo también como gran trabajo práctico. Creo que todas esas conferencias están disponibles y grabadas por si alguien, porque ahí hay un tema importante para Encarnación, que son las relocalizaciones de los asentados en diferentes lugares, vamos a decir, y que necesitan mejorar sus condiciones de vida. Además está el crecimiento de la ciudad, y otro es la búsqueda de una identidad local, esto que estamos hablando. Todo lo que se hizo en un marco universal, de urbanismo universal, que otro es el que hace. No, es que la gente hace el urbanismo y construye su ciudad. Creo que esa fue la propuesta que hicimos en ese encuentro.
Y es poco el resto que tenemos nosotros como Facultad de Arquitectura. ¿En qué podemos contribuir para darle identidad a nuestra ciudad? En base a nuestras coordenadas locales, territoriales, climáticas, principalmente climáticas. Y en base a los recursos que tenemos. Y uno de los recursos mayores es nuestra inteligencia, nuestra creatividad. Entonces les digo que la forma de hacerlo puede ser lápiz o plumilla con tinta china, hoja blanca de oficio. Incluso pueden usar una hoja reciclada, o sea, si a un lado tienen escrito algo, háganlo en la parte de atrás porque estamos haciendo ensayos. Estamos delineando ensayos. Entonces no es ir a comprar nada ahí. Uno de mis, cuando fui estudiante y incluso después de egresar, en mis viajes, yo llevaba una especie de carpeta de cartulina. Y tenía unas plumillas, no sé si ahora todavía hay, que se llamaban Rotring. Las plumillas Rotring, que va del 01 al 06, que según ancho. ¿Cierto? Y tú cargabas la tinta china y dibujabas con eso. Yo me iba a todos lados con eso. Entonces, muchos de mis viajes, en lugar de sacar fotografía, eran mis dibujos. No van a creer que de toda la cantidad que hice, pude traer poco, porque en todos lados me pedían. Y vi en muchas salas dibujos míos que estaban ahí encuadrados. Ya ni me acuerdo. Pero ¿qué hacía yo con la cartulina? Mojaba la cartulina. Era cartulina Canson. Anótenla. Canson quiere decir que es rugosa. Pegaba, digamos, vamos a decir, por el lugar, una piedra que estaba ahí. Y sobre eso dibujaba. Y entonces la tinta china se derrite. Entonces donde queda más tinta china es más oscuro. A medida que el agua le va, eso hasta el blanco del agua. Es una técnica china, pero se usa mucho en el Japón. Yo aprendí eso porque eso me enseñó una maestra japonesa. No me recuerdo el nombre, pero sé que sonreía. Yo cada vez que le preguntaba, ¿y sabe lo que dibujábamos en el curso? Flores, diferentes flores, con tinta china, de cartulina Anson pegada a la pared mojada. Y al principio le preguntaba, profesora, ¿le parece bien? Necesitaba que alguien me diga, sí, está bien, continuar. No me decía nada. Se reía nomás, sigue adelante. La otra flor, bueno, después ya ni le pregunté. Y habremos hecho como 15 flores. La última era la flor clásica del Japón. Esa flor blanca. Esa era la última. Y bueno, teníamos todas ahí en la exposición, cada uno de los participantes tenía su... Y viene la japonesa con otros japoneses ahí, que eran los que iban a mirar. ¡Ah! ¡Qué bien, qué bien! Sí, sí. Y entonces me dice la japonesa, ¿le gusta? Y yo le dije, ¡sí! ¡Fabuloso está! Me dice, eso es lo importante. No lo que le diga otro. Y ahí entendí por qué nunca me dijo cuando iba haciendo mis croquis, etcétera, me dijo, sí, está bien, seguí. Uno no necesita de nadie. Uno por autoaprendizaje, autodesafío, tiene que ser su propio juez y tener fe en lo que hace. Eso es el mensaje que yo quiero darles ahora. Entonces quiero escuchar ahora las opiniones sobre lo que hemos visto para poder ampliar si hay necesidad. Hagan el favor de prender su cámara para que me quede a mí. Otro punto que quiero decirle es que la presencia la voy a justificar con la recepción de los trabajos prácticos.
porque también aquí la dirección académica de la universidad nos pide que demos ejemplo de qué aprendieron sus alumnos. O sea, qué aprendieron. Entonces, todo lo que ustedes me vayan diciendo me va mostrando eso que les quedó a ustedes como aprendizaje. Y entre nosotros hay narraciones y también pueden haber croquis, dibujos de la obra. Usamos diferentes lugares, diferentes técnicas para expresar nuestra percepción, nuestro sentimiento y también nuestro conocimiento. Entonces, a ver. Sí, cómo no. El final, vamos a repetir el final, ha pedido una compañera. Si yo comencé, lo primero que queda en resumen es, si vamos a hacer la evolución de la modernidad, podemos decir que desde nosotros podemos encontrar 3 etapas. La etapa que era la que ocurrió en Europa después de la Guerra Mundial, vamos a decir, desde Alemania, con la Bauhaus, de Walter Gropius y de todos los otros arquitectos que, digamos, con él trabajaron, como Mies van der Rohe, ¿cierto? Mies van der Rohe, y de todos los artistas de la pintura moderna, como Kandinsky y muchos otros, del teatro, de la danza, de los muebles que se diseñaron ahí, el diseño industrial que salió de ahí. Esa es la primera etapa. Y tiene la característica de ser racional, o sea, el positivismo es numérico, tiene que tener números y tiene que tener geometría en nuestro caso. Es también funcional, o sea, tiene un propósito, es para algo, no es un arte, digamos que es solamente plástico y para sentir sentimiento, no, tiene un uso. Es también para alguien, ¿cierto? Pero en el caso del modernismo de Alemania, eran más también máquina. La máquina para habitar, decía lo que usted. Por ese asunto de la destrucción de Europa, y había que hacer en cantidad las viviendas para atender a esa necesidad tan grande. Pero ese estilo, porque se llamó estilo universal, para ese momento, que ya era diferente al que era tradicional, que era el neoclásico. Entonces, antes del modernismo está el neoclásico, del cual hablamos en la primera clase, y que culminó con la Bauhaus, con la máquina, ¿cierto? Se difunde en el mundo, y yo tomé el caso de Le Corbusier, porque fue el arquitecto viajero que llegó hasta Latinoamérica, y se encontró en diferentes países que dije, Colombia, Montevideo, Argentina, y en especial Brasil, y de paso estuvo en Paraguay, del cual vimos un gráfico acá, vamos a decir, difundiendo el pensamiento modernista clásico. Y los arquitectos también de cada lugar eran los arquitectos más importantes. Ellos siguieron los consejos de Le Corbusier y llegaron a hacer sus obras en forma de modernismo máquina. Pero al poco tiempo se dieron cuenta de que ese estilo así en puro no funcionaba en nuestros países, porque nuestros países tenían coordenadas particulares que debían ser tenidas en cuenta. Entonces esa es la segunda etapa, yo les dije el aspecto topológico, digamos, segunda etapa del cambio de la modernidad. Y ahí aparece Álvaro Aalto, pero también ya aparecen los arquitectos nuestros, el caso del brasilero, de Brasilia, y el caso que les hablé del arquitecto Harold Martínez, de Colombia,
Y entonces es la segunda etapa. Y hay una tercera etapa, que es ya la etapa que podríamos llamar de plena adaptación. Ya no el modernismo, ya. Incluso se deja el modernismo y se comienza a tomar los valores locales, Como vamos a ver en las próximas clases algunas obras, porque también Latinoamérica produjo toda una cultura, digamos, que no fue nomás tan divulgada como era la divulgación de los países, vamos a decir, desarrollados, sino de un gran valor y de una gran raíz territorial, como son los incas, como son los mayas. Los guaraníes quizás no tenemos así obras de ese calibre, pero sí tenemos viviendas de las tribus guaraníes, que también enseñan cómo ellos usaron los materiales propios del lugar donde estaban. Y eran fundamentalmente también valores corporativos. Un gran espacio común donde compartían las diferentes líderes de las tribus, que no era el individualismo como era el de la modernidad clásica. Entonces, hay valores diferentes el que teníamos aquí a través de nuestros aborígenes. Entonces ahí tenemos tres. Entonces a la pregunta, ¿qué evolución hizo la modernidad hasta nosotros? Entonces tienen tres. Tres momentos, le podemos llamar, tres épocas. Eso lo tienen que saber bien. El otro punto que toqué es el referido al trabajo práctico, la necesidad de un croquis para ensayar, porque es otro lenguaje, en lápiz o en tinta. Otro punto fue el caso de los que asistieron al foro, que fue un encuentro que aprovechamos este problema de la distancia, la enseñanza a distancia, pero le encontramos lo que es bueno, le encontramos lo que sirve para vincularnos un poco al mundo, Yo pienso, vamos a ver con ustedes qué decimos, en una de esas, si tenemos alguna propuesta nosotros que salga de lo nuestro, yo puedo comunicarme con otros países para presentar nuestro trabajo a otra aula de arquitectura o a otro grupo a fin de ver cómo nos comunicamos. O sea, la comunicación, el contacto es clave. En la arquitectura es la movilidad y la comunicación es central. Y la dimensión investigativa. Ustedes con su trabajo están ejercitándose muy todavía en una especie de alfabetización investigativa, pero paso a paso iremos mejorando para que yo digo que en segundo mes tendremos ya algunas cosas para compartir y desde luego que requiere de ustedes una mayor participación y no solamente de parte del docente. No sé si con esto Ciro o el que me preguntó, Nicole, responde a su pregunta. Sí, ya respondió. ¿Alguna otra consulta? Yo estoy abierto para aclarar cualquier punto. ¿Qué tal, arquitecto? Sí, buenas tardes. Acá en Paraguay, por ejemplo, muchas ciudades no fueron planificadas, ¿verdad? Se desarrollaron y fueron hechas nomás, ¿verdad? O sea, en Ayora lo que tengo en cuenta que la ciudad fue planificada algo. Sí. Pero después casi no conozco. No, y a lo mejor en Ayolas había un pueblo ya antes, ¿no? Entonces había que ver cómo era el diseño del pueblo versus el diseño planificado. Puede contrastar y ahí tenemos bastante para conversar. Y podemos preguntarnos en cuál se siente mejor la gente. Tal vez en el pueblo había muchos árboles, yo no sé si en las obras nuevas que se hicieron en Ayolas de las casas se mantuvo la vegetación o no. Había que ver un poco eso. Es observar, es observar.
no se olviden que ustedes están comenzando. Yo no les voy a pedir cuestiones muy técnicas en la parte de estructura, no. Lo que ahora estamos viendo es la percepción, cómo yo me acerco con mi emoción, con mi mirada, con mis gustos. La percepción son los sentidos, los sentidos. Entonces, las texturas, por ejemplo, textura del ladrillo, del barro, ¿cierto? Entonces, es muy importante eso. Uno de los trabajos que recibí, no sé cuál de los compañeros si se identifica, el de la casa en Hohenau, creo que es Hohenau. Él describe su casa. No da la foto, pero sería muy atractivo que pueda dibujarla para percibir mejor, digamos, la casa de él. Y al mirarla vamos a ver qué decimos, ¿no? Tiene tal tradición, tiene otra tradición. Entonces, todavía nuestro trabajo es perceptivo. Y echamos mano de lo que tenemos para acercarnos a la obra y como resultado iremos conociendo de lo que se trata la arquitectura. A eso es el objetivo de la materia. Tengo una consulta Sí, para saber si entendí nomás. Viste que habló de la evolución que hizo la arquitectura de la modernidad. sí, Y, sí. y si podrías como resumir puntualmente cuáles fueron así, cómo nombrar esos tres momentos, ¿verdad? O sea, cómo Sí, sí. Muy bien. resumido nomás de tres momentos para tener más claro, ¿verdad? Fantástico. Y el primero es que le llamé modernidad racional, o sea, razón, número, geometría cerrada, ¿cierto? Matemáticas. Dos es función. Se hace para algo. En la casa de Le Corbusier vimos que era una casa familiar. Y tres, máquina. O sea, que se puede hacer en cantidad, en serie. Esa sería la primera. La segunda etapa es cuando eso se adapta a la tierra, al lugar, a la naturaleza. Y hay que hacer ajustes ya del diseño y ya no es tan, por decir, máquina, sino la planta tiene que moverse también ya y no destruir la naturaleza. Y tres, cuando ya no es ni uno ni otro, sino es ya una adaptación local en donde ya es, digamos, la identidad local y la cultura local es la que se expresa. ¿Está claro, Lau? Para mí quedó súper claro. Muchísimas gracias. Y fíjese que le mostré algunas obras en que muestra cada uno de estos enfoques. En otras clases iré mostrando otras más. Incluso ya de Asunción, y vamos a ver acá. Tal vez a nosotros, no sé si cuándo terminará la pandemia. Ojalá que antes que termine nuestro curso podamos mirar algunas casas de aquí de Encarnación o las de ustedes en sus comunidades, así como ya se hacen ayolas, etcétera, etcétera. Ellos podrán contarnos un poco cómo aplican las coordenadas en las obras que van a observar. Porque al hacer el cruce entre teoría y práctica y entran en la praxis, ustedes aprenden. Ahí es que se aprende. Si se queda solo con el libro, se queda acá en la memoria, en la mente, ¿cierto? Si se queda solo en la práctica, se queda en lo empírico. O sea, en lo empírico quiere decir que no hay reflexión. Pero cuando funden los dos, crean aprendizaje, crean conocimiento. Y eso que están escribiendo, no hay en otro lado. Si me dicen, encuentre por favor esto que escribe en algún libro, y yo no voy a tener. No sé si me explico. Ahí hay creación, eso es creación. Y es creación
En palabras, lo que escriben. En gráfico, lo que dibujen. Y después eso vamos a pasar a otros niveles ya de lo que se llama el pensar reflexivo. Y de ahí puede salir una teoría, podemos decir, bueno, las casas que se dan en Ayolas, ya no una, sino todas las casas que se dan en Ayolas tienen estas características. Las iglesias que se dan en Encarnación, los colegios tienen esta estructura, esta tipología, o sea, vamos a encontrar tipos ya. O sea, por ejemplo, no sé si conocen las casas de Arroyo Poná. ¿Quién conoce las casas de Arroyo Poná? Aunque sea que haya visitado. El asentamiento de Arroyo Poná, que está aquí a la salida de Encarnación. Creo que son todos iguales, profe. Son todas Viviendas. iguales. Así mismo. O sea, hay una tipología, quiere decir, todas iguales. Y la pregunta sería, fíjense que está después la ruta enfrente y enfrente hay como un monte lleno de árboles, ¿cierto? Los que conocen al pasar por ahí deben darse cuenta. En cambio, para hacer las casas de ese lugar, se tiraron abajo todos los árboles. Entonces, si vamos a decir, ¿qué coordenadas le ponemos? ¿Respetó lo local? No. Hay una tipología de obra, etcétera, etcétera. Hay un tipo de construcciones, nos puede permitir para tener un criterio. Y primero hacemos el conocimiento. Pero después de tener un criterio, el investigador puede tener también una crítica. Una crítica es decir, mira, aquí veo que la gente padece mucho calor en verano, porque al sacar todos los árboles, el sol les viene directo. Y comprueban que eso es cierto. Entonces, ¿cómo solucionan eso? Entonces, me dicen, es que no todos se pueden solucionar. Entonces, esa es una crítica. Entonces, ¿cómo nace la crítica? Nace una investigación en que uno conoce primero todas las características de algo que está estudiando y a partir de ahí emite su criterio o juicio al respecto. El juicio puede ser favorable, puede ser indiferente o puede ser crítico, es negativo, digamos. Con esto le estoy diciendo también las formas de pensar, porque el investigar a lo que ayuda es a pensar. Y con estos ejercicios son ejercicios muy sencillos para comenzar a pensar. Cuando ustedes hagan varias veces, incluso con las otras asignaturas pueden hacer esto. Este no es nomás un método de introducción a la arquitectura, no. Pueden aplicar en las otras asignaturas para tener fijamente los conceptos de lo que están dando en la asignatura. ¿Otra opinión, por favor? Las fotos de... Metí el final, gracias, profesor. A ver un poco. Creo que las dos ideas que plantearon las respondí. En general, ¿qué tal estuvo el trabajo, profesor? ¿Estuvo bien nomás? No, me gustó mucho. Creo que dije al principio, no sé si tú estabas al principio. No, no estaba. Me encantó porque veo que la clase deja algo. En primer lugar, eso, ¿no? Yo vi, bueno, estoy comunicándome y por lo visto que sí. Puede que haya muchas cosas y muchos términos, pero la verdad es que estamos centrando también, no es que hablamos de todo, estamos centrando en un tema y le ponemos la lupa al tema para entenderlo, comprenderlo y practicarlo, ¿cierto? Quizás por eso es que queda algo. Y me gustó mucho y al gustarme mucho veo que ahí hay potencial. O sea, hay madera para hacer buenos muebles. Hay potencial. Podemos sacar algo con el grupo, algún artículo,
que después podamos exponer incluso, como le dije, en una aula virtual. Yo tengo, les quiero decir, creo que les dije ya, el autor de este libro, ¿dónde está? El arquitecto Harold Martínez. Yo lo conozco y estuve en su casa en Colombia. Estuve en la casa que le mostré aquí. Estuve en la casa de él. Él me regaló este libro. Tiene otros dos más. Eso, el tercero no me llegó todavía, pero los dos libros que se mencionan los tenemos en la biblioteca de la Dirección de Arquitectura, y otro libro creo que tiene una de las señoritas del curso que lo está estudiando. Entonces son libros básicos. Y si nosotros trabajamos un poco lo referido a los libros, yo le puedo decir, arquitecto Harold, quiero mostrarle una clase con los estudiantes de arquitectura de Encarnación que van a comentar su libro. ¿Y saben lo que es? Que el profesor Harold Martínez Espinal abra su puerta, se siente y les escuche y opine al respecto. Creo que es una gran oportunidad. También tengo otro en Colombia, también en Bogotá, en Cali, en Quibdó, Chocó, y también en México. Tengo también en México. Entonces, esa es la fe que yo, el impulso que quiero darles. Dedíquense, vivan con pasión. Para eso también no dejen de leer el libro despacito nomás, el libro de Víctor Frank, porque él les va a decir cuál es el sentido que das a tu vida. ¿Le vas a dedicar con compromiso esto? ¿O vas a, así nomás va ahí, como se dice acá? Si es va ahí, es mejor que te dediques a otra cosa. Hay que vivirla con pasión. Y cuando hay pasión, pueden venir todas las tormentas. Uno encuentra la manera de salir adelante con su piragua. Y cualquier cosa también, comentarios. Ahora hice esas preguntas, pues si quieren agregar cosas y pregunten cosas también en su escrito, háganlo. Como se dice en inglés, open, está abierta la posibilidad. A veces uno da una idea u otra, pero eso no es para ser como los modernistas racionales, solo esto, no. Es para darle cuerda, digamos, al reloj. Yo todavía tenía relojes que llevaban cuerda a mano, ¿no? Pero si quieren tocar otra, a mí también me interesa, a mí también tal cosa, agréguenle, open. Para eso es la universidad, el lugar es un foro permanente y la clase es un foro permanente. ¿Alguna idea más? Muy bien. Entonces, les deseo feliz día, feliz trabajo, y como ven, estamos cumpliendo no solo la parte técnica, sino estamos tocando también la parte humana, la parte cultural, vamos a decir. Y como dije, el arquitecto tiene que tener cultura. Cultura de su país, de luego primero, y también visitar nuestro continente, visitar los lugares que le llamen la atención donde puede aprender. Mi cordial saludo a todos y hasta la próxima clase. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta la próxima. Profe. Gracias. Hasta luego, profe. Hasta luego.